Entonces los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13. Evangelio de San Lucas, capítulo 13. Y vamos a estar leyendo del 6 al 9, amén. Los que trajeron la Biblia, otros a través de su iPhone, otros a través de la tableta, bueno, qué sé yo, hay tantos métodos tan modernos y de fácil adquisición para poderlo tener, entonces nos alegramos mucho. Lucas 13 dice lo siguiente: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos a orar, mis amados hermanos, que Dios permita que en sus corazones puedan recibir esta palabra, no solamente yo, sino todos ustedes. Siempre que nosotros como pastores preparamos una palabra, los primeros ministrados somos nosotros. Dios habla en nuestras vidas. Y tenemos ese privilegio, esa responsabilidad de compartir. Somos simplemente mensajeros, somos carteros, que les traemos a ustedes ese mensaje de parte del Señor. Entonces pedimos a Dios que sea Él el que primeramente pues dice en su palabra que el que es falto de sabiduría, que la pida, que Él está dispuesto a darla sin reproche y en abundancia. Entonces vamos a pedir sabiduría para que Dios no solamente permita que yo esté hablando una sabiduría humana, sino una sabiduría que venga de parte de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora una vez más. Hemos orado, hemos alabado tu nombre. Sé que estás tú atento, Señor Dios mío, a recibir todo ello allá desde tu trono perfecto. Tú estás en todas partes, tú estás con nosotros, Señor. Gracias te damos en estos momentos por tu palabra. Señor, llénala de tu unción, bendito Rey, de tu presencia, Padre Santo. Tú has prometido que donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, tú estarás en medio de ellos, Señor. Lo creemos, tu presencia es real en esta mañana aquí, en medio de nosotros. Tú has obrado a través de las alabanzas. También dice que tú te manifiestas a través de ellas, Señor, y creemos firmemente, Señor, que tú estás sanando, tú estás restaurando, tú estás empoderando, tú nos estás dando vida, Señor. Gracias te damos esta mañana, Señor. Ayúdanos a todos a que esta palabra, como dice perfectamente en ella, Señor, que germine, que dé fruto del 30 al 60 y, ¿por qué no, al 100%, Señor? Porque caerá en una tierra fértil y tú prometes que no volverá a ti vacía, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, oramos, amén y amén. Pues bueno, el título de este mensaje es Dios espera fruto de nosotros. Amén. ¿Lo creemos? Dios espera fruto de nosotros. Y entonces, esta parábola pues fue inicialmente dirigida hacia el pueblo de Israel para que dieran un fruto digno de arrepentimiento, creyendo y obedeciendo a Él. Pero aplica perfectamente hoy por hoy para nuestras vidas, para todos nosotros. Él espera de nosotros no solamente obediencia, sino utilidad en todos los servicios que nosotros vamos a hacerle. Entonces vamos a desglosarlo en 3 partes sencillas, no nos vamos a tomar demasiado tiempo. 1, Dios espera fruto de todos nosotros como creyentes. Amén. 2, Dios está atento a nuestro trabajo. Y 3, Dios está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Entonces, Dios espera fruto de todos nosotros como creyentes conforme a la naturaleza de la iglesia, mis amados hermanos. Que no es otra cosa que mostrar el amor de Dios a todos los demás, a los que nos rodean, y decirles que es posible tener una buena relación con Él. Amén. Entonces, es nuestra tarea, somos cartas abiertas a través del mundo para mostrar realmente ese amor que hemos sido impregnados nosotros para así mismo poder dar. Él nos sacó, es decir, el apóstol Pedro, nos está hablando justamente de que Él nos sacó de las tinieblas para mostrar las virtudes, amén, de esa luz admirable que hoy tenemos.
Y es nuestro propósito y es nuestro, digamos, misión, si lo podemos decir. Acordémonos que creo que en la pantalla nos van a ayudar de pronto. Hay algunos versículos y capítulos que no les pasé a los señores de producción, pero que yo voy a tener aquí el gozo de poderlos compartir con ustedes. Y respecto a eso estoy hablando de la misión de nuestra como iglesia. Recordemos que la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Somos todos nosotros la iglesia. Y tenemos una misión, vuelvo y repito, de compartir ese amor, pero además de una gran comisión que dejó él una vez reúne a sus discípulos cuando nosotros hemos leído ahí en San Mateo la parte final sobre su muerte, resurrección, y nuevamente aparece a sus discípulos allí en Galilea, los reúne y allá en Mateo 28, 18 les dice: todo poder, es decir, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es nuestro compromiso de hacer discípulos a todos, enseñándole las cosas que Él nos enseñó y por supuesto que la podamos guardar. Esa es la misión nuestra, es lo que nos corresponde a nosotros y es lo que estamos haciendo. Luego, entonces, Él está esperando fruto de todos y cada uno de nosotros, de acuerdo también no solamente a la naturaleza de la iglesia, sino de acuerdo también a los dones que nos has dado. Cuando hablamos de dones, mis amados hermanos, estamos diciendo esas habilidades y esos talentos que todos nosotros tenemos. En Romanos 12, capítulo 6, versículo 8, que creo que también lo tenemos. Si no lo tenemos, pues aquí vamos a mirarlo rápidamente. Romanos capítulo 12 nos habla el apóstol Pablo respecto de esos dones. Y en el versículo 6 dice: de manera que, teniendo diferentes dones, recordemos que un don es un regalo de parte de Dios. Todo lo que podamos nosotros dar es para su gloria, es para su servicio. No podemos de ninguna manera vanagloriarnos, es lo que Él nos da. Y sigue diciendo la palabra: según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si es el de servicio, es el de servir. Recordemos que aquí en la iglesia hay posibilidades para todos nosotros. Si no es desde aquí, si no es de pronto en la alabanza, yo me admiro gratamente de ver el equipo que ha conformado desde las 7 de la mañana, ya están aquí laborando. Cada uno sabe su oficio, qué es lo que hay que hacer, están atentos porque pues dado que el salón lo tienen que desocupar, entiendo yo, y entonces hay que montar toda la infraestructura nuevamente y realmente parecen hormiguitas todos haciendo una labor realmente maravillosa que solamente el Señor va a saber compensar. Amén. Por supuesto que los pastores también, ¿no? Es lo que están haciendo. Entonces Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado habilidades que debemos ponerlas al servicio del Señor. Seguimos así, aquí dice el versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, que lo haga con esa liberalidad, el que preside, que lo haga con solicitud, nada de perezas, el que hace misericordia, que debemos hacerla, por supuesto, que lo hagamos con alegría. Amén. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12:1 nos habla y nos dice que no ignoremos esos dones que nos ha dado, esos talentos que tenemos nosotros. Entonces, ya tenemos que es conforme a la naturaleza de la iglesia, que Él está dando fruto en nosotros, conforme a los dones, pero también conforme a la dependencia que se tiene del Señor. Amén. Es decir, tenemos que estar unidos a Él. Separados de Él nada podemos hacer, y eso lo dice Juan capítulo 15, versículo 5. Dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas, son los sarmientos. Amén. El que permanece unido a mí y unido a Él, da mucho fruto. Luego entonces nosotros, sin lugar a dudas, vamos a poder dar fruto en la medida que nos mantengamos unidos al Señor. No hay otra diferente situación sino esa. Sigue diciendo el Señor: pues sin mí no pueden hacer nada. Separados de mí, nada podemos hacer. Separados del Señor es inútil lo que nosotros podamos hacer. Amén. Entonces, ahora bien, Dios espera fruto de todo creyente y lo está diciendo el versículo 6. Si volvemos nuevamente a donde iniciamos, parábola de la higuera estéril, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto. Amén. Entonces ya vimos que Él está esperando el fruto de nosotros. Pero también, mis amados hermanos, Él está atento a nuestro trabajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues lo dice así el versículo 7. Y dijo al viñador:
y aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto. Eso nos está indicando que año tras año vino a buscar en el primer año, no lo halló seguramente, vino a buscar en el segundo año, no lo halló, dice que hace 3 años vino a buscar fruto. Luego Él está atento, Él nos visita, Él está con cierta frecuencia con nosotros. Él nos está observando, Él está atento, Él está seguramente, y esperamos que cuando nosotros hagamos algo para el Señor, que lo hacemos con agrado, que no se nos convierta en una carga, Él puede decir como dijo con su Hijo cuando fue bautizado: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual tengo contentamiento. Qué bueno que pueda decir: esta es mi hija amada en la cual yo tengo contentamiento. Amén. Este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Debemos alegrar el corazón del Señor dando el fruto que Él requiere. Él está muy atento. Ahora, ¿qué fruto espera Dios? Crecimiento, mis amados hermanos, en todas las áreas de nuestra experiencia cristiana. Y yo agregaría no solamente la experiencia cristiana, sino donde quiera que el Señor nos coloque, mis amados hermanos. Cuando el Señor Jesús decía en Mateo 28, 18, id por todo el mundo, ese ir tiene una connotación de yendo, es decir, caminando, trasladándome, donde quiera que yo esté, sea en una compañía, sea en la universidad, sea, bueno, donde Él nos haya colocado, tenemos que dar fruto, tenemos que dar ejemplo, tenemos que ser esa luz, como dice allá en el Evangelio de Mateo 5:13, que nosotros somos la luz del mundo. Y estamos con ese propósito, y recordemos que Él nos está anunciando que la luz no se coloca debajo de la mesa, sino arriba para que alumbre a todo el mundo, ¿cierto? Y que somos la sal de la tierra, con el propósito de que la sal conserva, la sal de alguna manera permite que nosotros le demos sabor a la vida. Nosotros como hijos de Dios debemos darle sabor a la vida. Y le está diciendo que no solamente en el área cristiana, sino en cualquier parte donde Dios nos haya colocado. Amén. Tenemos que dar ese fruto y debemos crecer. Por ejemplo, ¿en qué áreas? Ser caritativos unos con otros, amén. La caridad, practicar la caridad que se nos ofrece en cada momento. Ser compasivos, esa compasión inigualable como la tuvo el Señor, amén. Que tuvo compasión del mundo. Dice la palabra, a mí realmente me llega al corazón cuando allá en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando habla del mundo somos todos nosotros, ahí estamos incluidos, aquí no podemos hacer grietas, no podemos hacer separaciones de ninguna manera. Él pagó su precio por todos. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, debemos creer en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Amén? Eso es lo que está diciendo Juan 3:16. Entonces, es ese tipo de compasión que debemos tener nosotros. Practicar el perdón, mis amados hermanos. No podemos quedarnos con una situación de una ofensa, de algo que nos han hecho y como que amargarnos el momento. No, la vida es para disfrutarla. Perdón, reconciliación, el aprecio y la gratitud. Cuando yo hablo de esto de la gratitud, recuerdo un pasaje también de la Biblia que ustedes deben haber también recordado, cuando vinieron 10 leprosos a Jesús buscando sanidad porque sabían de alguna manera que Él podía sanarlos. Recuerden que el que era leproso era un paria, era una persona que lo aislaban totalmente de la sociedad. Y entonces vienen en busca del Señor y Él les manda, porque era el momento de la ley donde tenían que ir a presentarse al sacerdote, a ver en qué condición estaban. Y yendo por el camino, dice la palabra, que de pronto observaron que tenía la piel ya sana, que estaban todos 10 sanos, su piel como la de un bebito, como la de su abuelito, bien hermosa, bien bonita. Entonces, al cabo de un rato, vuelve uno solo a Jesús. Se postra ante sus pies y le dice con ese, digamos, humildad, pero también reverencia delante de Él, dando gracias, siendo gratos con Él. Y entonces el Señor, pues por supuesto, tu fe te ha salvado, levántate, bueno, en fin. Pero Él se sorprende, bueno, pero no eran 10 acaso. ¿Qué se hicieron los otros? No apareció sino uno solo. Lo que nos indica, mis amados hermanos, de alguna manera que también, infortunadamente, así es el comportamiento nuestro como iglesia, ¿no es cierto? No todos tienen gratitud hacia ese amor tan grande que nos mostró el Señor al morir por nosotros, por nuestras culpas. El apóstol Pablo dice: estábamos muertos en delitos y pecados. Nada podíamos hacer, solamente Él que pagó el precio por nosotros. ¿Cómo no ser gratos con Él? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no amarle con ese amor tan grande que nos dio Él desde el vientre de nuestra madre? Dice que
nos tiene esculpido en sus manos. En este tiempo de Semana Santa vamos a tener la oportunidad de recordar ese sacrificio tan grande que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Eso nos llama a nosotros a ser gratos, amén, a tener la oportunidad de ser hospitalarios, a compartir con hospitalidad. Recordemos que no es por obra, amén. Nosotros no, la salvación no es por obra, es un regalo, es un don de parte de Dios, amén. Me llama la atención en Mateo 25. Si usted tiene la oportunidad en la casa de pronto de mirarlo, es la parte final de ya cuando Jesús da su último discurso. Él empieza, en Mateo 5 empieza con ese gran sermón, te recordarán del monte, el sermón con las bienaventuranzas, y bueno, algo hermoso. Pero en Mateo 25 él termina prácticamente y da unas parábolas. Recordemos que la parábola es una historia terrenal con aplicación espiritual, amén. Entonces allí empieza con la parábola de las 10 vírgenes, donde de alguna manera nos habla de santidad. Las 10 vírgenes representan lo que hoy por hoy es la iglesia. Dice que de las 10, 5 fueron sensatas y 5 fueron insensatas. Las sensatas mantuvieron su aceite y pudieron estar en las bodas con el esposo que venía pues a esposarlas. Pero dice la palabra también que cuando él los llama, a otras 5 corrieron y sus lámparas estaban sin aceite. Ese aceite nos representa el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces es preciso, mis amados hermanos, que no dejemos agotar ese poder del Espíritu Santo en nosotros y que nos mantengamos en esa comunión, amén. Pero él continúa luego hablando de la parábola de los talentos, de lo que ya he hablado, de la posibilidad, es decir, de cómo poner al servicio nuestras habilidades, nuestros talentos. Recordemos que el Señor nos tuvo la oportunidad de decirle a ellos que cuando a alguno le dio 5 talentos, te lo recordarán bien, vamos rápidamente, pero les dejo eso como tarea para que estudiemos. A otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento, al que le dio 5 talentos, dice la palabra, que llegó con los 5 talentos y devolvió otros 5 al Señor. Y le dijo, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, gózate en la presencia del Señor, amén. Él espera de nosotros por eso que demos esos resultados tan gratos. Entonces, mis amados, finalmente, Dios está dispuesto a darnos una nueva oportunidad, porque ¿qué dice aquí? Sigamos ahí en la parábola que estamos leyendo. Versículo, dijo al viñador, bueno, quiero hacer una paréntesis ahí chiquitico, que esta parábola fue escrita, vuelvo y repito, para el pueblo de Israel. Entonces, cuando nos está hablando exactamente, dice que la higuera representa a Israel, amén. El viñador, en este caso, es Cristo. El hombre, el Señor que dice aquí, tenía un hombre, una higuera. Entonces, ese representa a Dios. Y los higos, el fruto que él esperaba, es justamente los frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Israel es la viña que Dios plantó en ese preciso momento. Ahora bien, entonces finalmente, mis amados hermanos, Dios está dispuesto también a darnos una nueva oportunidad. Dice el versículo 8, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella. Es decir, el mismo Señor Jesús nos dice, denme la oportunidad que yo puedo cavar, yo puedo ahondar, yo puedo de alguna manera hacer que esto que seguramente por alguna razón no ha dado el fruto que tú esperas, sí lo va a dar con la ayuda mía. Y es lo que nosotros tenemos y vemos esa oportunidad que Dios nos está dando, amén, para que podamos darnos. Pero ahora, para que nosotros podamos realmente aprovechar esa oportunidad que el Señor nos está dando, esa oportunidad, debemos como primera medida reconocer nuestra condición de esterilidad. ¿Qué quiere decir con eso? Nunca nos conformemos en que ya lo hicimos todo, en que ya lo alcanzamos. El mismo apóstol Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado todo, sino que dejando atrás, amén, eso que de pronto me estorba para yo poder alcanzar lo que tengo que alcanzar, para llegar a la victoria final. Entonces, si el mismo apóstol Pablo lo estaba reconociendo, ¿cómo no nosotros hacerlo también? Que de alguna manera no hemos sido lo suficientemente útiles en las manos del Señor, amén. Y lo que tenemos que procurar y buscar es cada vez ser más útiles y poder dar fruto. Entonces, primero, reconocer la condición de esterilidad, amén. Segundo, disponernos a remediar esa situación.
Porque de nada nos vale, mis amados hermanos, que nosotros podamos reconocer, es decir, que sí, que no hemos dado el fruto suficiente, que no hemos hecho el trabajo laborioso que Él espera de nosotros, que nos falta, que podemos dar un paso más, que podemos avanzar aún todavía más, sino que tenemos que hacerlo, tenemos que remediarlo, tenemos que entrar en esa dinámica, en ese trabajo. Entonces Dios nos va a permitir darnos esa oportunidad en la medida que nos dispongamos y trabajemos fuertemente, arduamente en ese trabajo. A mí me llama mucho la atención, mis amados hermanos, que cuando el Señor Jesús anduvo durante 3 años y medio aproximadamente con sus 12 apóstoles y les dio y les enseñó y bueno, ellos miraron pues con esa frecuencia cómo el Señor sanaba, obraba milagros, calmó la tempestad en el mar, bueno, hizo maravillas. Y veamos que personas del mismo vulgo, como el caso de Pedro, que no era es decir, tan letrado, pues teníamos personas que sí daban el perfil, como el caso es paradójico, el caso de Judas Iscariote, como que sí daba el perfil de lo que se pretendía, pero como Dios no mide nuestras capacidades de acuerdo a nuestro pensamiento, amén, sino que Él tiene otra medida, Él tiene otro estándar, es lo que nosotros debemos comprender, amén. No es la lógica nuestra, es la lógica de Dios. Nosotros, dice que vemos corazones, vemos caras, corazones no sabemos, ¿no? Entonces, nosotros nos guiamos muchas veces por las apariencias, pero Dios mira realmente es nuestro corazón, si realmente estamos haciéndolo con ese agrado, con ese amor, con esa disposición. Y les decía que los apóstoles una vez son empoderados, allá en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, amén. Entonces me seréis testigos en Judea, en Samaria, bueno, hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Ahí en Hechos de los Apóstoles nos habla que ellos trastornaron el mundo. Ustedes recordarán que inclusive Juan, nomás con su sombra sanaba enfermos, ¿no? Es decir, era tanta la unción, porque cuando hablamos de unción es la presencia de Dios en nuestras vidas, que se paraban los sanos, los paralíticos caminaban. Entonces fueron transformados totalmente, pero no porque nosotros en un momento dado hicimos algo para eso, sino que el Señor nos empoderó a través del Espíritu Santo y nosotros tuvimos la humildad de poder recibir ese poder de parte de Él. Amén. Allá en Hechos 2:42 nosotros podemos ver la respuesta de cómo, si trabajamos arduamente, podemos producir ese fruto. Dice la palabra, no sé si está en la pantalla, pero aquí lo voy a leer. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mis amados hermanos, cuando hablamos de perseverancia es de ser constantes. Es decir, cuando leemos la palabra, cuando nosotros, ahí vuelvo y repito, no solamente en la Biblia, sino en el iPhone donde lo utilicemos o aquí en las pantallas, no nos conformemos solamente con que es el domingo, sino el lunes también, el martes también. De eso se trata de perseverar, amén, de poderlo hacer. En la doctrina de las esposas, en la comunión unos con otros, en estar atentos. Yo me imagino el nube de llamadas, ese teléfono el pastor colapsó, llamándolo pues toda la iglesia, deseándole lo mejor en ese momento que fue intervenido quirúrgicamente. Damos gloria a Dios que ya está totalmente recuperado. Si no es por su esposa y nosotros y los hijos que lo detienen, seguramente quiere estar aquí. Él no quiere perder un minuto. Yo sé cómo es él. Y no, pastor, por favor, tómese el tiempo de recuperación, porque según entiendo, el éxito de una operación depende del postoperatorio, ¿no es cierto? Que es el momento que uno de pronto se puede cuidar. Entonces dicen la comunión unos con otros, es decir, común unión, es decir, estar atento a las necesidades del otro. Con una simple oración que podamos hacer, eso nos lleva a gran cosa. Entonces, allá en Mateo 25, vuelvo y repito, en lo que estaba hablando de la parábola de Virgen, de los talentos, pero termina ahí de Mateo 25, 31, pueden tomar los que están tomando nota. A partir de ese momento habla de la obra social. Ustedes recordarán cómo el Señor dice, allá en Mateo 20, no sé si lo encuentro aquí, que lo tengo anotado, Mateo 25, 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Mire, eso es lo que va a suceder al final. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y en el versículo 32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Mis amados hermanos, ese día compareceremos todos.
Desde el primer muerto que nos habla la palabra de Dios, que fue Abel, hasta el último vamos a comprobar. Dice que el mar entregará sus cadáveres también, sus muertos, bueno, en fin, de todos los rincones del mundo va a volver otra vez a comparecer ante él. Y entonces dice que apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Entonces él dirá, por cuanto, dice así la palabra, ¿no? Por cuanto me viste desnudo y me vestiste, por cuanto estuve y me diste de beber, por cuanto estuve en la cárcel y me fuiste a visitar, por cuanto estuve en el hospital y fuiste a verme. Todo eso dice, si todo eso lo hicieron, por tanto, venid benditos de mi Padre, ¿cierto?, a gozarse en el reino con el Señor. Ellos, dice la palabra, que ellos van a decir, pero ¿cuándo lo hicimos, Señor? ¿Cuándo estuviste en el hospital y yo fui a verte? Si cuando lo hiciste con uno de mis pequeños, conmigo lo hiciste. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué nos está indicando esto? Esa común unión, esa solidaridad que debemos tener nosotros, justamente se traduce en eso, en poder ir a visitar. Él no dice, por cuanto me viste enfermo y oraste por mí. No, me viste enfermo y fuiste y me visitaste. Obviamente, pues haremos una oración. Pero es eso, tener ese espíritu de solidaridad unos con otros. Ustedes recordarán también el pasaje donde el Señor está hablando y nos está diciendo que los fariseos, que siempre le ponían la cascarita al Señor, ¿cuál es el mandamiento? Porque en ese entonces tenían no solamente los 10 mandamientos, sino 600 y más mandamientos. ¿Cuál es el principal? Dice, bueno, pues amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo, es el segundo mandamiento, y al prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos encierran toda la ley y los profetas, dice él. Esos dos mandamientos, el amar a Dios con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos está indicando de alguna manera que estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios. Amén, estamos cumpliendo con todo lo que Él nos está exigiendo y nos está pidiendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, debemos, mis amados hermanos, justamente ser como estos apóstoles que fueron transformadas sus vidas en un momento determinado, justamente cuando pudieron ponerse en concordancia, ser congruentes con la palabra y recordar todo eso que Él les había enseñado. Ahora, recordemos, mis amados hermanos, que no estamos solos. Eso es lo importante. Y que siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener problemas. Él mismo lo dijo así, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, para adelante, mis amados hermanos, que Dios nos ayude y que podamos nosotros realmente dar ese fruto que el Señor está esperando en nosotros. Recordemos, Él está atento a nosotros y es un Dios de oportunidades. Como conclusión, el mismo Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en repetidas ocasiones acerca de la naturaleza de la iglesia en cuanto a la reproducción, en cuanto al crecimiento. No es normal, mis amados hermanos, que nosotros nos quedemos pequeños. Yo creo que todos vieron aquí, yo tuve la oportunidad de estar el año pasado aquí también y Samuelito estaba en el cochecito bien pequeñito, de meses. Y toda la iglesia lo ha visto crecer, amén. Ya camina, ya corretea, ya hasta habla, ya señala. Es lo normal, mis amados hermanos, pero no solamente físicamente, sino también corporalmente, mis amados hermanos. También debemos hacerlo espiritualmente. Es decir, debemos crecer. ¿Y cómo hacerlo? A través de la palabra, a través de la lectura de la palabra, a través de esos tiempos, esos devocionales, familiares quizá, o como quiera que sea, pero ir creciendo en esas áreas de la vida para poder ser esa luz que queremos ser. El plan de salvación de Dios estipula que nosotros como creyentes somos los responsables, mis amados hermanos, de alcanzar a otros para el reino del Señor. Amén. Y eso se logra justamente a través del fruto que el Señor quiere que nosotros demos. Vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por su palabra, y que Dios obre. Vayamos digeriendo esto que se acabó de hablar, los apuntes que tomaron algunos, o si la memoria no les falla, que podamos repasar Lucas 6, capítulo 13, en adelante del 6 al 13, para que podamos dar el fruto que el Señor espera. Vamos a orar, mis amados hermanos. A invitarlos que nos pongamos de pie un momentico
Y vamos a empezar, mis amados hermanos, pidiendo perdón al Señor, amén. Porque seguramente Él ya nos ha visitado en más de una ocasión. Y quizás no está muy contento, ojalá que sí, eso esperamos. Ahora, Dios no es un Dios de venganzas o de miedos o de meternos culpa, no. Dios nos ama con amor eterno, amén. Así como amamos nuestros hijos. Un hijo hace una pilatuna y le llamamos la atención, pero no deja de ser nuestro hijo, amén. Entonces, ese es el Dios que tenemos. Seguimos siendo sus hijos. Tenemos es que correr al trono de la gracia, no escondernos. Claro que fallamos, claro que aún cometemos pecados, pero nos arrepentimos. El Espíritu de Dios nos reargulle y nos dice: Miguel, mira, hiciste esto, por favor, ponte a paz con el Señor. Entonces es preciso, mis amados hermanos, que podamos reconciliarnos con Él. Allá en Isaías 1:18 está diciendo: venid, estemos a cuentas. Si tus pecados fueran tan rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la nieve. Entonces tenemos la oportunidad, mientras estemos de pie, mis amados hermanos, estemos vivos, la oportunidad de reconciliarnos con el Señor. Amado Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres excelso, tú eres todo para nosotros, Señor. Gracias porque a través de esta parábola, Señor, tú nos estás diciendo, nos está alertando, nos está de alguna manera combinando, Señor, a que demos fruto, Señor, dignos de arrepentimiento, Señor Dios mío, ¿por qué no? Señor, perdónanos una vez más. Nosotros reconocemos que pecamos no solamente con pensamientos, también con palabras, también, Señor Dios mío, con acciones, con obras. Aún tú nos dices, Señor, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Perdónanos, Señor. Queremos estar a paz contigo, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Señor, de todo corazón queremos vivir, Señor Dios mío, tu palabra de todo corazón y con toda humildad. Queremos dar el fruto, queremos que cuando tú vengas a visitarnos y que estás constantemente con nosotros, vean nosotros esa actitud, ese deseo y ese anhelo, Señor, por agradarte siempre, Señor. Gracias doy por la vida de todos y cada uno de los que están aquí, Señor. Acompáñanos, Señor Dios mío. Danos de ti cada día más y más. Danos, como dice tu palabra ya, más fuego, más pasión, Señor Dios mío, por las cosas tuyas, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor, porque sé, Señor, que tú nos estás viendo. Señor, tú dices que tus oídos, Señor, no se han agravado, que tus ojos están atentos aquí, Señor, a nuestro clamor, a nuestra oración. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya.